capítulo 7, y vamos a leer los versículos 13 y 14. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Amén, ¿estamos ahí? Y leamos con fe. Esta es la palabra inspirada de Dios, es alimento para nuestros corazones. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Quiero pedirles que oremos una vez más. Padre Santo, muchísimas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das en esta mañana de exponernos a tu palabra viva y eficaz, Señor. Rogamos que por ella, Señor, tú denuncies nuestro pecado, pero al mismo tiempo también nos des gracia, nos capacites y nos equipes, Señor, para la obediencia, Señor. Rogamos que tú uses tu palabra, Señor, para producir en nosotros la capacidad, el ánimo, la voluntad y la disposición para ser discípulos fieles de tu Hijo Jesucristo. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Conocen, ¿verdad? Es un poema bastante popular y hace parte entonces de un camino que se llama Caminante no hay camino, del poeta español Antonio Machado. Y básicamente a lo largo del poema ustedes van a encontrar que este autor o este poeta propone que en la vida no hay camino definido. Cada uno va haciendo el suyo propio en la medida que va andando. No existen demarcaciones, no existen límites, tampoco hay destino. ¿Qué es lo importante en esa experiencia de vivir? Es caminar, descubrir el horizonte a cada paso sin importar a dónde se llegará. La premisa es: no hay camino. Y este poema es un buen retrato de cómo nuestra cultura y nuestra propia naturaleza pecaminosa, que optó por la autonomía desde Génesis 3 en el pecado de Adán y Eva, o sea, separarse de Dios y hacer su propio camino, es un muy buen retrato de cómo nosotros queremos vivir. Cada persona va haciendo su propio camino a medida que va andando. Poco importa el destino. ¿Qué es lo significativo? La experiencia del camino. Cualquier dirección es válida. Es el camino de la libertad, de la autenticidad, de la existencia. Caminante, no hay camino. Haz tu camino al andar. Ve por donde quieras. Sigue tu corazón. El camino es ancho, repleto de posibilidades, alternativas, sentidos, direcciones. Hay espacio para todo. El problema de ese camino o no camino libre y auténtico es que no se pregunta, ni nos avisa, ni considera, ni por un momento cuál es su destino. Y eso es un tremendo problema. Nosotros acabamos de leer Mateo 7, versículos 13 y 14, en el contexto del que sea el sermón más famoso de Jesús, el Sermón del Monte. Y en este punto entonces Jesús comienza o da inicio a lo que es la parte conclusiva de ese Sermón del Monte, que funciona como un manifiesto de su reino. Es una declaración pública de principios e intenciones, aquello que Dios está proponiendo a los suyos, a sus seguidores, con el establecimiento de su reino, con la inauguración de esa realidad redentora que Él vino a inaugurar. Y entonces en este punto, después de haber predicado sus principios, sus intenciones en ese manifiesto, en este punto entonces Jesús comienza a llamar a sus oyentes, aquellos que lo han estado siguiendo, a que asuman una postura delante de lo que han escuchado. Capítulo 5, capítulo 6 y parte del capítulo 7, Sermón del Monte. Y ahora estamos concluyendo. Es la aplicación que todo sermón necesita tener. Y prácticamente entonces la conclusión y el apelo de Jesús es: ¿cómo van a vivir? ¿Cuáles serán sus compromisos de aquí en adelante delante
de lo que han escuchado? ¿Vivirán como si no hubiera camino o seguirán el camino del reino que les he expuesto? Y Jesús deja muy claro que solo existen dos opciones. No hay una tercera opción, no hay una tercera vía, solamente hay dos opciones, solamente hay dos puertas, solamente hay dos caminos, solamente hay dos destinos. La pregunta es, ¿qué camino vas a tomar? Y más importante todavía es, ¿cuál es el camino que Jesús exige a sus discípulos? Entonces lo primero que necesitamos ver es que hay puertas que nos conducen a diferentes caminos. Vuelvo a leer los versículos. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Entonces tenemos dos puertas, y esas puertas entonces, por así decirlo, funcionan como los accesos a los únicos dos caminos que existen. Entonces, por un lado tenemos el camino ancho, que tiene una puerta ancha. La mayoría transita por ese camino, y la mayoría en ese camino, o todos en ese camino, tienen la sensación de comodidad y libertad. ¿Por qué? Porque está repleto de posibilidades, no hay límites. Están siguiendo sus propios corazones. Y aunque pueda ser fácil de transitar, aunque hay muchos transitando por ese camino, su destino es destrucción. Y eso es lo que el poema y la cultura no consideran, que el destino de ese camino lleno de posibilidades es destrucción. Por otro lado tenemos el camino estrecho, su puerta es estrecha, y en ese camino no hay espacio para nuestro propio reino, no hay espacio para la autonomía, no hay espacio para estar separados de Dios, no hay espacio para nosotros mismos, solo para el reino de Dios. No hay espacio para amores y afectos que rivalicen con Él. No hay espacio para mis metas, mis sueños, mis tesoros, si están en conflicto con el camino definido por Dios. Ese es el camino propuesto para los ciudadanos del reino de Dios. Y ahora sí, entonces comienza a lucir como un camino estrecho, ¿verdad? En el que no hay espacio para mis amores, mis afectos, mis metas, si ellos están en conflicto con el camino que Dios definió. Y es estrecho porque justamente nuestra tentación más básica, ¿cuál es? Es la autonomía. Hacer nuestro propio camino, ajenos de Dios, sin considerar lo que Dios tiene que decir, siguiendo nuestro propio corazón. Entonces, una pregunta válida delante de esas dos posibilidades que tenemos es: ¿cómo identificamos entonces el camino que Jesús nos está proponiendo y por el que nos está exigiendo y llamando a que entremos? Y necesitamos volver al Sermón del Monte. Jesús lo ha estado delineando en todos los capítulos anteriores. Entonces yo quiero mencionarles algunos de los principios que Jesús ya estableció, son los que deberían nortear y delinear el camino estrecho. Entonces es el camino de la humildad, en el que se reconoce que sin la gracia de Dios solo resta para nosotros condenación, porque se ha pasado por la puerta estrecha de la declaración de que estamos en bancarrota espiritual, de que somos pobres de espíritu, que no tenemos absolutamente nada delante de Dios para ofrecer para que nosotros seamos considerados justos. Es el camino de la humildad porque se pasa por la puerta estrecha de declarar: estoy en bancarrota espiritual, no tengo absolutamente nada para ofrecer al Señor. Es el camino de los que lloran por su pecado, porque han atravesado la puerta estrecha del arrepentimiento. Es el camino de la espiritualidad genuina y verdadera para Dios. ¿Por qué? Porque se ha pasado por la puerta estrecha de la renuncia a ser espiritual o cristiano para ser visto y alabado por los hombres. Otro de los principios del Sermón del Monte. Es el camino de la oración, de la dependencia y la obediencia a la voluntad de Dios, porque se ha atravesado la puerta estrecha de la renuncia a que nosotros mismos seamos nuestros señores y salvadores. Es el camino de los que confían y descansan en el cuidado y sustento del Padre, porque han pasado por la puerta estrecha de la renuncia a confiar en la acumulación de tesoros en esta tierra para que estos sean su sustento y provisión.
Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios. Y para terminar de dificultar y estrechar este camino, es el camino donde no solo importan tus procedimientos y conductas, es decir, lo que haces con el cuerpo, con las manos, con tu boca, con los ojos, con tus pies. También importa lo que sucede en tu corazón, tus motivaciones, tus disposiciones, tus intenciones. También importa. Escucharon que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que si codiciaron, que si miraron con deseo a una mujer, ya adulteraron en su corazón. No solo importa lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo que sucede allá adentro también importa. Es un camino realmente estrecho, ¿verdad? Ahora, estas afirmaciones, que son alguna selección de los principios del Sermón del Monte, pueden representar la forma en que vives. ¿Qué es lo que orienta tu caminar? ¿El camino de Dios que Él ha revelado en su palabra, o haces tu propio camino sin más, autónomo, sin importar dónde vaya a terminar? Recuerden, esto es justamente en lo que fallan los que van por el camino ancho. No están preocupados con el destino que están conduciendo, caminando. No se están preguntando en dónde va a terminar el trayecto que estoy recorriendo. ¿Cuál será su destino final? ¿Qué es lo que les interesa? Las posibilidades inmediatas, las facilidades, las comodidades evidentes, percibidas, sentidas, la experiencia del camino, a su medida, que encaje dentro de su razón, de su corazón. Pero es una locura entrar en un camino que parece atractivo, que está repleto de posibilidades, sin considerar cuál es el destino al que lleva. Es como la persona que entra en una autopista con 4 carriles que pueden ir a 140 kilómetros por hora y se mete allá porque se puede ir a toda velocidad. Pero ¿a dónde vas? No tengo ni idea, no sé dónde va a terminar. Esto es lo mismo que Jesús está proponiendo. Necesitamos considerar los destinos de los caminos que nosotros estamos transitando. Ahora, si bien lo que está en cuestión aquí, en este llamado de Jesús a los suyos, es la eternidad, el destino final al que nos estamos dirigiendo, vida o destrucción, una aplicación válida es pensar y considerar a dónde nos están llevando las puertas y caminos que estamos atravesando y caminando constantemente en nuestra vida diaria. Todos los días estamos atravesando puertas que nos están conduciendo a diferentes caminos. Y como cristianos necesitamos discernir los caminos que estamos tomando. Tenemos la opción de andar por la vida siguiendo nuestro corazón. Eso es terrible. Si alguien te ha propuesto eso bajo el amparo bíblico de que es cristiano seguir el corazón, te engañaron miserablemente. Como cristianos no tenemos esa opción. Y quiero proponerles, sugerirles algunas preguntas de cómo podríamos comenzar a cuestionar, a pensar cómo podrían terminar nuestros destinos. ¿Dónde terminará esa displicencia espiritual con la que estás tratando tu vida cristiana? No orar, no congregarte, no tener comunión con hermanos en Cristo que te van a ayudar a caminar en la fe. ¿Dónde va a terminar esa conversación con esa persona que no es tu cónyuge? Cuidado. ¿Dónde va a terminar esa forma de trabajar sin descanso, como si no hubiera un Padre Celestial que sustenta a sus hijos? ¿Qué puede pasar si acepto esta propuesta de trabajo? Y tal vez aquí sí consideramos los posibles escenarios de una decisión como esta, pero tal vez todos los aspectos que contemplamos son, bueno, ¿dónde me van a pagar más? ¿Dónde voy a tener más estabilidad y seguridad? ¿Dónde puedo progresar más en este mundo? Pero ¿has considerado qué le pasará a tu vida espiritual si aceptas ese trabajo? ¿Te permitirá congregarte en una buena iglesia? ¿Te permitirá cuidar de tu familia con diligencia? ¿Te permitirá crecer en el Señor? ¿Te permitirá servir a tus hermanos? ¿Cómo va a terminar esa dinámica de pedir y pedir prestado? ¿A dónde te va a conducir esa irritabilidad y falta de mansedumbre con tu familia? Necesitamos hacer esas preguntas. Como cristianos no somos
personas que siguen el rumbo de su corazón sin ningún tipo de consideración. Allá en Deuteronomio, cuando Moisés termina de presentar los mandamientos y hacer toda la jurisprudencia, o sea, la aplicación de los detalles de la ley, él llama a los suyos y les dice: si al menos fueran sabios y entendieran esto y se dieran cuenta el fin que les espera. En un sentido, entonces, como cristianos debemos anticiparnos a los resultados de las decisiones que tomamos, de las puertas por las que atravesamos, de los caminos que caminamos. ¿Qué puertas estás atravesando? Y quiero invitarte a que pienses: ¿qué puertas necesitas atravesar hoy? Cruzar la puerta estrecha para ti hoy sea asumir con temor y compromiso tu vida espiritual, tu participación en la iglesia, con tus hermanos, pedir ayuda, hablar con alguien, destapar una situación si es necesario. Puede ser tener esa conversación difícil para perdonar y tratar con gracia y misericordia a un ofensor. Puede ser terminar esa relación marcada por ser ancha, sin límites y sin rumbo. Cruzar la puerta estrecha para ti puede ser practicar intencionalmente la generosidad para ejercitar la confianza en el sustento de Dios. Y estas son algunas de las que yo les estoy sugiriendo, pero hay más que ustedes necesitan considerar. ¿Qué puertas necesitas atravesar? Algo más que Jesús nos dice, y es que son muchos los que andan por el camino ancho y pocos por el camino estrecho. ¿Qué puede significar eso para nosotros? Significa que no podemos discernir el camino al reino de Dios siguiendo los pasos o adhiriendo a la mayoría. No podemos confiar en los números, no podemos encontrar seguridad en la multitud, porque todo el mundo está yendo para allá, debe ser bueno. Porque todo el mundo está adhiriendo, debe ser verdadero. Y como eso se nos da con tanta facilidad, ¿verdad? Por ejemplo, en una feria de comidas, ¿a dónde nosotros vamos? Al lugar que tiene más gente, porque allá es donde los números nos amparan, debe ser bueno. Pero no es el mismo criterio que nosotros tenemos que usar para atravesar puertas en nuestra vida y tomar las decisiones que tenemos que tomar. No porque una gran mayoría de personas esté aplaudiendo lo que estés haciendo o viviendo significa que sea lo correcto. No es así que disciernes el camino estrecho. No puedes hacerlo amparado en el número de personas que aprueban, se agradan o participas de lo que haces o decides. ¿Es esa tu seguridad? Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Como discípulos de Jesús, necesitamos considerar las consecuencias de seguirle los pasos a la multitud. Los más jóvenes, niños y adolescentes. Ahora en esta época de influencers que seguimos en redes sociales, porque tienen millones de seguidores por ahí, les prestamos más atención y podrían meterte en un camino peligroso. Cosas sencillas, entre comillas sencillas, como una dieta que puede ser muy perjudicial para tu salud y la estás siguiendo porque tiene millones de seguidores, hasta cosas más complejas como invertir dineros en diferentes lugares. Ese no es el criterio que usamos para discernir el camino. El Señor nos dice que aquellos que transitan por el camino estrecho son más bien la minoría, y eso no significa que seremos muy pocos al final de todo. El retrato del pueblo de Dios allá en Apocalipsis es de multitudes incontables, de toda lengua, tribu y nación. Pero es una realidad que son más los que van por el camino ancho, son más los que no están atentos al destino. Eso significa que por ocasiones en este camino estrecho nos sentiremos como verdaderas minorías, seremos resistidos, censurados, despreciados. Jesús lo prometió. Pero lo importante es quién va con nosotros en ese camino. Todo el mundo puede estar en contra nuestra, pero si estamos en el camino con Cristo, ¿quién será contra nosotros? ¿Por qué elegirías ese camino estrecho? ¿Por qué someterías la posibilidad de una vida espaciosa, amplia, llena de direcciones, alternativas y facilidades para ir por un camino estrecho y difícil? ¿Por qué lo harías? Y solo lo harías
bajo la certeza de que ese camino difícil y estrecho conduce a un destino glorioso. Solamente cuando vivimos a luz de una esperanza gloriosa y segura, podemos vivir estrechamente, por más difícil que eso sea. O sea, no estrecharías tu vida hoy, a menos que eso signifique una cosecha de posibilidades infinitamente mejores en el futuro. Pero fíjense que esto es lo que muchas personas están dispuestas a hacer hoy, con cosas muchísimo menos importantes que la eternidad. Por ejemplo, salud física. La estrechez con la que comas y ejercites hoy te va a permitir cosechar resistencia, salud y flexibilidad para el futuro. En tus finanzas, la estrechez con la que uses tu dinero hoy, es decir, no vivir más allá de tus posibilidades, puede aumentar tus oportunidades de estabilidad futura. El matrimonio es estrechar la vida. Renuncias a todas las personas del mundo para dedicarte a una sola, con fidelidad y exclusividad. ¿Para qué? Para cosechar amor, fidelidad, cuidado y familia por mucho más tiempo, si así Dios lo permite. Entonces fíjense que la estrechez hace parte no solo de la vida cristiana, sino de la vida en general, para cosechar una diversidad de preciosas posibilidades que sin la renuncia y el sacrificio no podríamos experimentar. Ahora, si estamos dispuestos a estrechar nuestra vida por beneficios de este mundo, ¿cuánto más deberíamos considerar la estrechez de nuestro camino espiritual, cuando lo que está en juego es nuestro destino final, vida o destrucción? ¿Cuál es el destino del camino estrecho? Es la verdadera vida. Es el camino del deleite para el que fuimos creados. Esto es lo que necesitas considerar en este camino. Es el deleite por el que anhelan nuestros corazones, ser conocidos y amados de manera perfecta por nuestro Creador, hacernos sus hijos, tener alegría en su amor. Es el camino que asegura el perdón de nuestros pecados y la paz con nuestro Creador. Es el camino que repara todo lo que está quebrado en nosotros, que resuelve el miedo y la culpa, la vergüenza y el temor, para darnos una nueva esperanza, libertad y seguridad por toda la eternidad. Es el camino en el que encontramos una nueva familia para compartir la vida y peregrinar por este mundo sin soltarnos de la mano hacia nuestro destino final, la iglesia. Es un camino estrecho, pero es un camino precioso, con una cosecha infinita de posibilidades preciosas y gloriosas. Vale la pena estrechar. Al escuchar un mensaje así, mis hermanos, y con esto voy concluyendo, tal vez podrías sentirte desafiado a la valentía, a la tenacidad, a la resolución. Tal vez aquí tú has escuchado otros sermones en estos mismos versículos y al final te dicen: este camino es para tenaces, es para gente valiente, esto no es para miedosos. Si te da miedo, mejor vete. Y tal vez tú estás ahí pensando: oye, yo necesito más determinación, más fuerza de voluntad para entrar por la puerta estrecha. Tengo que trabajar más duro, comprometerme más. Pero yo creo que sería un error responder de esa manera a este mensaje. Porque creo que Jesús no nos está desafiando a la valentía, a la fuerza y a la determinación con entren por la puerta estrecha. Yo creo que Él nos está desafiando a reconocer que el camino estrecho es imposible sin su propia gracia. Entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino estrecho es imposible para corazones que quieren amplitud. Es imposible para hombres y mujeres que desde Adán y Eva, que decidieron por la autonomía, por hacer su propio camino, todo lo que quieren es posibilidad de sentidos y direcciones. Entonces, si es un camino imposible para nosotros porque nuestra naturaleza pecaminosa es enemiga de la estrechez, ¿será que todo está perdido? ¿Qué hacemos? El camino estrecho solo puede ser caminado cuando atravesamos por la puerta estrecha, creo yo, la más básica y fundamental y esencial de la vida cristiana. La puerta estrecha de la pobreza de espíritu.
es justamente cuando reconocemos: ese camino es imposible para mí. Ese camino no puede ser transitado por mis propias fuerzas, por mi propia justicia, por mi propia decencia, por mis propias obras. No tengo nada, mi fuerza de voluntad no sirve para este camino, mis obras son insuficientes. Necesitas pasar por la puerta estrecha de la pobreza espiritual, de la declaración de bancarrota, para que este camino sea posible para ti. No tengo absolutamente nada. La puerta es tan estrecha que no caben tus propias obras, tu propia justicia. No puede haber camino estrecho a menos que dejes a un lado el equipaje de la autosuficiencia, de tu propia justicia, de la confianza en tus obras y de tu bondad. Esa que nos hace pensar que siendo gente de bien, decente, conservadores, eso va a servir, va a sumar puntos al final de todo. Eso va a asegurar un lugar en el cielo. No sirve en absoluto. El camino estrecho entonces lo que hace es sacar la mirada de nosotros mismos para fijarla en la verdadera puerta. El mismo Jesús allá en Juan 9:10: yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Él es el que abrió el camino. Él es el que desbrozó la muerte y el pecado, yendo delante de nosotros, poniendo su propio cuerpo a la ira que nosotros merecíamos para llevarnos seguros al Padre. Solo puedes transitar el camino estrecho con Jesús. Es solo por Él, es solo por su gracia, es solo por su obra completa, eterna y eficaz. Cuando confías que su justicia perfecta es todo lo que necesitas para recibir la vida eterna prometida al final del camino, hay camino estrecho posible porque Él mismo nos lleva en ese camino. Cuando confías que Él te representó en su vida y en su muerte, hay camino estrecho posible para ti. Y no porque tú te vuelves un caminante tremendo, es porque el propio Señor Jesucristo te carga constantemente de principio a fin en esta peregrinación, es por su obra. Entonces el camino estrecho no es para tenaces, no es para gente valiente, es para pobres de espíritu que se rinden a Jesús. Es a Él a quien debes mirar, es a Él a quien debes seguir, es en Él en quien debes confiar. Él te dará su gracia, te llenará de su espíritu para que camines su camino, para que hagas su voluntad, no la tuya. Habrá gracia y misericordia para el camino cuando fallemos y queramos desvíos. Él nos proveerá lo suficiente y necesario para el camino. Y de hecho, Él ya lo dio todo. Él dejó la amplitud de su gloria para estrechar su vida a un cuerpo humano, para que nosotros al final de todo tengamos la amplitud del amor generoso de Dios como Padre por toda la eternidad. Solo por Él es que puedes entrar por la puerta estrecha y caminar el camino estrecho. Retira los ojos de tu propia prudencia, de tu habilidad para ser cristiano, inclusive lleves años aquí, o si estás explorando la fe. No se trata de lo que tú haces, se trata de lo que Cristo hizo por ti en tu lugar de manera perfecta y eficaz. Así que yo quisiera reformular para terminar el poema de Antonio Machado. Este sería el poema que escribiría Antonio Machado, brasileño, el presbítero, no sé, lo deben conocer obviamente, ¿no? Caminante, caminantes, sí hay camino. Cristo ya lo hizo al andar. Caminante son las huellas de Cristo el camino y nada más. Vamos a orar. Padre Santo, muchísimas gracias, porque en este camino que fue abierto por tu propio Hijo, Señor, no somos abandonados ni por un instante a nuestros propios esfuerzos, a nuestra propia decencia o justicia. De principio a fin, Señor, somos amparados, sustentados
y guardados por tu gracia, por tu amor generoso, que no desiste de nosotros. Si siendo enemigos, siendo pecadores, Señor, tú hiciste lo más difícil, que fue reconciliarte con enemigos, ¿cómo no habrá de suplir tu gracia y tu amor el sustento necesario cuando estemos débiles en este camino? Habrá sustento para nuestras vidas, y es lo que yo ruego y pido, Señor, para esta iglesia. Cristo mi pastor, Señor, que la gracia y el sustento de tu Santo Espíritu, Señor, sean suficientes, generosos y abundantes, Señor, para el caminar de mis hermanos, Señor, en medio de sus debilidades, de su flaqueza. Provéeles lo suficiente y necesario, Señor, para retirar sus ojos de su propia prudencia, de su propia justicia, y colocarla en el único que caminó perfectamente sobre este mundo, en Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Porque nosotros tenemos acceso al Padre, porque tenemos abierto el camino a tu propia presencia, Señor. Ayúdanos a confiar y a descansar en Él. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, en este momento nosotros tenemos la oportunidad de celebrar un momento precioso y especial. Una de las razones también por las que estoy aquí es para realizar el bautismo de Ian Mateo, hijo de Sharon y Cristóbal, amigos preciosos, especiales, pueden pasar por favor, a los que he podido acompañar desde que yo llegué aquí en 2015. Pude participar de su matrimonio, predicar en su matrimonio, acompañarlos, y hoy entonces tengo la dicha, el privilegio y la alegría de estar con amigos y poder aplicar y ministrar sobre la vida de Ian Mateo esta señal que simboliza que él hace parte del pueblo de Dios. Y tal vez se preguntarán, bueno, como presbiterianos no solamente bautizamos adultos que confiesan y profesan su fe en el Señor, o jóvenes lo suficientemente competentes para hacer su propia profesión de fe y venir por cuenta propia. Aquí nosotros también bautizamos los niños, los hijos de padres creyentes. No estamos bautizando niños indiscriminadamente. Bautizamos niños, hijos de uno o ambos padres creyentes. Y ya no está aquí por su propia cuenta, obviamente, no. Está por causa de sus padres, que creen que Él hace parte del pueblo de Dios. Y ellos están aquí invocando las promesas de Dios que fueron destinadas sobre ellos, que fueron predicadas allá por el apóstol Pedro en Hechos 2. Esta promesa de salvación es para ustedes y para sus hijos. Entonces, en un sentido, el bautismo está hablando de la fe de Sharon y Cristóbal, que creen que ese niño Ian hace parte del pueblo de Dios, pero más profunda y básicamente habla de la gracia y misericordia de Dios, de la misma manera que lo hace con un adulto. Ellos están creyendo, Dios lo ha elegido, Cristo lo ha redimido, el Espíritu Santo aplicará esta obra de redención en su momento oportuno y justo. E Ian, en su momento, va a tener que estar aquí delante de ustedes con la competencia necesaria para profesar su fe en Jesús. Aquí no estamos hablando de Ian y estamos hablando algo de Sharon y Cristóbal, pero principalmente estamos hablando de la fidelidad y de la gracia del Señor. Eso es lo que nosotros creemos. Es así que nosotros vamos a participar. Él no está siendo salvo con este sacramento, está señalando que Él hace parte del pueblo de Dios, y esto no va a dejar a Sharon y Cristóbal de brazos cruzados. Todo lo contrario, esta marca que Él va a recibir les propone a ellos la responsabilidad de educarlos en el temor y en el amor del Señor, exponerlo al Evangelio. Y qué gracia Dios ya ha tenido con Ian, que le ha dado padres temerosos de Él, que le van a predicar el Evangelio, que van a orar con Él y por Él, y le ha dado una familia espiritual que también va a ser de ejemplo para que Ian crezca en el camino del Señor. Todo eso está sucediendo en el bautismo, no es un mero trámite. Estamos invocando
las promesas del Señor hechas a ellos y a sus hijos, ¿no? Este es un sacramento, o el sacramento más bien, de iniciación, que marca la entrada, se aplica una sola vez. En el Antiguo Testamento, los niños de 8 días de nacido eran marcados con la circuncisión, y el sacramento del nuevo pacto es el bautismo, ¿no? Imagínense a judíos acostumbrados a marcar a sus hijos de 8 días de nacidos con la circuncisión como señal de entrada al pueblo de Dios, ahora escuchando que el bautismo es lo que da entrada o señaliza la entrada al pueblo de Dios. Yo creo que los judíos allá en Hechos 2, ¿dónde están los niños para bautizar? No lo dice la Biblia, yo pienso eso, ¿ya? Pero es así que nosotros creemos y participamos. Entonces, yo quiero aquí hacerle unas preguntas a Sharon y Cristóbal. ¿Prometen delante de Dios instruir a Ian en la fe seguida por el pueblo de Dios, en la fe seguida por ustedes mismos, según enseñada en las Escrituras? Sí. ¿Creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Sí. ¿Reconocen la necesidad que tiene Ian de la sangre limpiadora de Jesucristo, de la gracia renovadora del Espíritu Santo? Claman las promesas del pacto de Dios en representación de Ian y miran la fe en el Señor Jesucristo para su salvación, tal como lo hacen para ustedes mismos. Dedican sin ninguna reserva a Ian a Dios y prometen en humilde confianza en la gracia divina que se esforzarán por darle un santo ejemplo, que orarán con él y por él, que le enseñarán la palabra de Dios y que se esforzarán por todos los medios del pacto señalado por Dios a criarlo en enseñanza y alabanza del Señor. Sí. Amén. Yo quiero pedirle a ustedes, mis hermanos, que puedan colocarse de pie. Ustedes también van a hacer un voto con esta familia, con Ian. Recuerden, él está recibiendo la marca que señaliza que él hace parte del pueblo de Dios. Ellos creen que él hace parte del pueblo de Dios y quieren que él sea tratado como tal. Y este voto que ustedes están haciendo, y Sharon y Cristóbal, eso significa que la familia de Ian es más grande que Sharon y Cristóbal, sus primos, abuelos y tíos. Toda esta es la familia que el Señor en su gracia dio a Ian para cuidarlo y para ser de ejemplo. Eso es un desafío a la privacidad de la familia, ¿sí? Pero también es un alivio y nos dice que no estamos solos y que los padres en una iglesia jamás deben estar solos en la crianza y en el cuidado de los hijos. Entonces ustedes aquí están asumiendo un compromiso con el Señor y con esta preciosa familia, de que cuidarán, de que serán de ejemplo, que orarán con Él y por esta familia. A ustedes, pueblo de Dios, yo les pregunto, como congregación, ¿comparten la responsabilidad de ayudar a los padres en la educación cristiana de Ian, ser de ejemplo y estímulo de fe para que crezca en una iglesia temerosa de Dios? Amén. Pueden venir. Vamos a... Ian, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, nosotros en este momento agradecemos y celebramos tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu gracia redentora y salvadora que hoy está siendo señalada, Señor, sobre la vida de Ian. Gracias porque tú has dado, Señor, evidencias de que este niño te pertenece, al ponerlo en una familia que tiene padres que temen tu nombre y que lo van a exponer a tu palabra, a tu evangelio y a una iglesia que les va a acompañar, Señor. Yo ruego que para ellos, Señor, tu gracia suficiente y necesaria les provea, Señor, tanto los recursos espirituales como materiales para el sustento, crecimiento y progreso de Ian en la fe. Sigue dando a ellos, Señor, tu gracia y especialmente a Ian, Señor. Rogamos por ellos, así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.
Ahí sí. Hermanos, manteniéndonos de pie, vamos a dar gloria a nuestro Dios. Solo en Jesús está mi fe, Él es mi luz y mi canción, me colma de felicidad, firme y fiel por siglos mi profunda e inmedible paz en todo tiempo Él me da mi corazón en su verdad sobre la roca firme está. Solo en Jesús, fiel Redentor, el mismo Dios se encarnó. Por su amor, Dios lo entregó. Mi culpa en la cruz cargó. Sobre esa cruz, cuando Él murió, de Dios la ira Él sació. Por mi maldad clavado fue, hoy por su muerte vivo yo. Y sepultado fue el Señor, oscuridad la luz cubrió, luego en poder se levantó, Cristo la muerte venció, y mientras en el trono está, le serviré con libertad. Yo estoy en Él y Él en mí, hoy por su gracia vivo yo. A ustedes que viven por la gracia de Cristo, reciban la bendición del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y que las consolaciones del Espíritu Santo del Señor sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios esparcido por la faz de la tierra, ahora y por siempre. Amén. ¿Pueden tomar asiento un segundo? Claudia, sí, ya, excelente. Como lo hemos estado haciendo en las últimas semanas, les quiero recordar que vamos a estar afuera con una mesa inscribiendo a las personas que quieran servir en los distintos ministerios. Como les dijimos la semana pasada, estamos cortos de manos. Necesitamos más personas para que nos ayuden a servir en audiovisual, nos ayuden a servir con los niños, adolescentes, jóvenes, música. Necesitamos de los dones que Dios le ha dado para servir a la iglesia. Entonces, si ustedes tienen esa inquietud, después de que hemos escuchado la palabra predicada y queremos ser parte de la expansión del reino de Dios de esta forma, les voy a pedir que salgan afuera y se anoten, y durante esta semana o las semanas que vienen, los líderes de los distintos ministerios los van a contactar, ¿ya? Esto no es tampoco que ustedes se anotan y estamos listos. Los van a contactar los líderes de ministerio y van a poder conversar de qué se trata, cosa que ustedes puedan también saber a qué están entrando. No queremos que después se encuentren con sorpresas. También solamente recordarles que por el verano, y solamente por el verano, no vamos a tener el café. Eso no significa que no podamos seguir compartiendo, que no podamos quedarnos acá un rato, pero no vamos a tener el café que tenemos normalmente después de cada servicio. Y nos vemos la próxima semana entonces, donde vamos a seguir con nuestra serie en Jonás. Estamos en Jonás, el licenciado Cristian Maureira nos va a predicar en Jonás capítulo 2. Así que los animo a que sean parte de eso y recordarles que hoy día a las 6:30 también tenemos el culto de la tarde. Están todos muy invitados a venir. Estamos en nuestra serie en Mateo capítulo 12. Entonces es una excelente instancia. Si quieren repetirse el plato y adorar 2 veces, está su oportunidad. Nos vemos entonces la semana que viene.